En Andina Radio Online presentamos Destino Perú, la revista de turismo que te informa y orienta, que te hace soñar y te conecta, que te motiva a disfrutar y conocer los mejores destinos turísticos nacionales. Destino Perú, con la mejor ruta, con el mejor recorrido. Aquí comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Iniciamos un nuevo programa de Destino Perú. Este programa en el que abordamos el tema de la gestión turística, los servicios, los hoteles, los destinos, todo lo que tiene que ver pues con esta importante actividad en el país, ¿no? Hoy vamos a hablar precisamente de algunos lugares que podemos visitar, y para conocer algunos de esos detalles, de algunos lugares específicamente, tenemos hoy un invitado que pues recorre desde hace muchos años todos los rincones del Perú, encontrando pues estas maravillas que a veces no se ven a simple vista, ¿no? Estamos con Rolly Valdivia. Él es un cronista, viajero, periodista por siempre. ¿Cómo se llama, Rolly? Un gusto tenerte, me confundo con... Un gusto estar acá otra vez. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo te ha demandado preparar este libro? En realidad una belleza. Sí, la historia del libro es en realidad un poco larga, pero lo hemos llegado a publicar el año pasado, a finales de año, en diciembre, y acá hacia el final, o sea, está calientito. Y es básicamente una recopilación de textos publicados en diferentes medios, incluyendo lo nuestro, ¿no? El suplemento. Claro, claro. Mis páginas de internet, en el Facebook y en otras revistas y periódicos, ¿no? Entonces es una recopilación que tiene textos cortos, textos largos, tiene fotografías, y es un poco pasear por el Perú con reflexión, con una mirada crítica, con una mirada alegre, dependiendo del tema, dependiendo del estado de ánimo de que uno viaja, dependiendo de lo que ha sucedido en el viaje, que es un poco lo que yo trato de hacer, contar lo que me ha sucedido en el viaje. Claro. Y cada vez las notas son diferentes, porque no siempre te pasa lo mismo, no siempre tú estás con el mismo ánimo tampoco. Claro, ¿no? Y ¿no? siempre los personajes son distintos, las costumbres son distintas, y tú registras mucho de eso cuando escribes, ¿no? Y eso le da una particularidad especial a tu trabajo, ¿no? Recordar, Rolly también hace las imágenes. El libro, pues, como él dice, es una recopilación. Pero cuéntanos, ¿qué te deja el libro y qué les dirías tú, por ejemplo, a las personas que les gusta esto de viajar, de investigar, de registrar con imágenes? ¿Cuáles son los sitios más interesantes que has conocido? Supongo que en costa, sierra y selva hay variedad de destinos, ¿no? Lo que yo diría a la gente que viaja, que le gusta viajar, que le gusta recorrer, es que comience a contar sus historias y a fotografiar sus historias, ¿no? Eso es lo básico. A mí me gusta que la gente cuente sus viajes. Como a mí me gusta contarlo, me gusta que los demás también lo cuenten, ¿no? Yo creo que eso es bueno para todos, para lo que lo podemos leer en Facebook, en un blog, o que te lo cuenten directamente cuando te encuentras con alguien, ¿no? Entonces esa es la primera recomendación que yo hago, y si yo publico libros y me dedico un poco a este tema de difundir, es también para transmitir esa pasión. Creo que mis textos, y tú conoces mi trabajo, mis textos transmiten muchas ganas, ¿no? Más que el lado turístico muchas veces, porque mis textos no son netamente turísticos, pero son muy pasionales, muy anda, aunque no haya buena infraestructura, anda ese lugar porque algo bueno te va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, en el libro hay lugares, como tú dices, costa, sierra y selva, lugares que no son muy turísticos, lugares que son bastante turísticos. Hay comunidades de la selva en la zona del Manu, inaccesibles, ¿no? Hay hasta notas de fútbol ahí, ¿no? Pues en esta fiebre que ha habido en el último, y es algo que a mí también me gusta, pero relacionadas a los viajes, ¿no? Claro. Una nota que incluso se publicó en lo nuestro, que era de diferentes canchas en costa, en sierra, ¿no? Entonces, hay variedad, porque en la variedad está el gusto, y el Perú es un país tan variado que a veces no nos damos cuenta, y es bueno también por eso recorrerlo, ¿no? Puedes pasar 4 o 5 horas y estás en un escenario geográfico totalmente distinto, ¿no? Con gente totalmente distinta, con costumbres y formas de hablar totalmente distintas, ¿no? Entonces el libro va por ahí. Hay rutas de camino inca, hay lagunas que poca gente conoce, hay selva, hay costa, hay ganas sobre todo, que es lo que a mí me gusta. Ahora, tú que estás ya varios años en este trabajo, ¿cómo ves el tema? Se habla de un boom del turismo. Ciertamente hemos avanzado en cuestión de servicios, en aspectos de gestión, de interiorizar el tema en las regiones, en los gobiernos locales. Muchas veces no se le da importancia. Esto está cambiando, ¿cierto? Sí, se puede decir que en los últimos años hay más interés por el desarrollo del turismo, tanto de autoridades como empresarios o la misma gente de las comunidades y los pueblos. Creo que todavía hay mucho por hacer. Hay lugares que se han desarrollado, algunos se han desarrollado desordenadamente, otros se han desarrollado de una manera mejor, y hay otros lugares que todavía están empezando. Hay mucho por hacer, y yo creo que algo que es importante es que, más allá de que nosotros estemos involucrados o no en el turismo,
Todos deberíamos tener una conciencia de protección de nuestros recursos, tanto naturales como arqueológicos. Ayer ha salido una noticia lamentable de un camión que se ha ingresado a las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, eso más allá de que haya o no turismo, es algo que ningún peruano creo que debería hacer por una cuestión de conciencia y de orgullo nacional, ¿no? Entonces, nos falta, yo creo, a la par de que se desarrolla la industria turística, desarrollar esa conciencia en todos nosotros, ¿no? Y esto ya viene, es un proceso educativo y todo lo demás, pero que el turismo va mejorando, va creciendo poco a poco, es verdad. Hay mucho por hacer porque uno tampoco se debe conformar, ¿no? Porque uno evalúa la cantidad de gente que venía hace 10 años a la hora y dice, uy, ¿cómo hemos crecido? Pero eso no es suficiente, no hay cosas que mejorar todavía. Ahora, un hecho relevante, por ejemplo, es Paracas, ¿no? Paracas se constituye ya en un clúster turístico, sí, Paracas ¿no? Con un desarrollo hotelero importante, tiene biodiversidad, no pierde además esa condición de pueblito, de pescadores. Es muy bonito, ¿no? Y es una reserva, pues, y es cercana claro. a Lima, y es una reserva de naturaleza, no es un destino de naturaleza que no solo para turistas nacionales, ¿no? Sino también muchos turistas extranjeros visitan en su ruta al sur, ¿no? Que es el circuito más importante. En 2 horas se llega ahora a Paracas, ¿no? Claro, y ha habido un muy buen desarrollo después del terremoto, digamos, viendo de repente el lado positivo, eso facilitó en cierta manera, ¿no? Perú, Rolly, te regresan siempre a la mente por la belleza que tienen, por lo que se puede hacer y recorrer. A mí particularmente me gustan mucho las zonas de altura y dos rutas que he hecho en el último año y medio, 2 años, son las rutas de la Usangate y el Salcantay, ¿no? Que son rutas exigentes de caminata, pero son rutas que yo recomendaría a la gente que se anima a hacerlo en algún momento. Están poco exploradas, ¿no? Están poco y exploradas, en algunos más casos... que todo para turistas extranjeros, ¿no? Entonces, a veces tenemos un poco de miedo de lanzarnos a caminar, porque pensamos que no nos va a dar el físico, que nos va a cansar, que eso es para turistas extranjeros, ¿no? Hay que tomar las previsiones, hay que calentar, pero no te vas a ir. Pero es una zona que te aleja tanto del mundo, en realidad. Te sientes tan solo, pero tan acompañado por la naturaleza, que es impresionante, ¿no? Sí, es una sensación bien claro, además estás frente a especial, nevados, ¿no? y además te da para reflexionar, porque tú ves los nevados y te pones a pensar que esos nevados 20, 25, 30 años de repente ya no van a ser como los estás viendo ahora. Entonces también te lleva a impactar para que tú tengas una conciencia mayor de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces eso me pasa mucho, porque, como te digo, en zonas de nevados, en las zonas de selva, ¿no? Por ejemplo, visitar el Mandu, Tambopata, Pacaya, Samiria, ¿no? Son lugares en los que te desconectas y tu celular y todas esas cosas tecnológicas no te sirven para nada. Ahora, y te sientes liberado en cierta manera, ¿no? Estas rutas que integran a veces zonas, pueblitos en las alturas de muchos sitios, de Cusco, se me ocurre en este momento, se están desarrollando además como producto turístico, ¿no? En algunas zonas sí, me algunas parece que eso no, es pero fundamental, ¿no? hay comunidades que comienzan a organizarse de pueblos distintos, de distritos distintos, para brindar un tipo de servicio turístico, ¿no? Y hay algo que me gustaría decir, que tenemos bastante olvidado, la Sierra de Lima, ¿no? La Sierra de Lima es realmente formidable, tiene un potencial, ¿no? Tremendo, y todavía hay falta de desarrollar bastante en el tema turístico, ¿no? Mayormente son los jóvenes los que comienzan a explorar un poco las rutas de Lima, pero... Ahí debería haber una doble vía, ya que lleve a todos estos pueblos, ¿no? La Sierra de Lima tiene tantos pueblos, tantos lugares, que hay muchísimo por hacer y mucho por descubrir, ¿no? Hay zonas de Camino Inca. Muchas veces la gente cree que el Camino Inca solamente está en el Cusco, y eso es mentira. El Camino Inca está en todos lados. Y en Lima tenemos una red de Camino Inca. Yo encontré uno muy conservado. En Tacna hay, en las zonas de Puno, en la zona de Moquegua arriba. Hay caminos que vienen de Jauja hasta Guarochirí. Entonces, eso está todavía para poner en valor, para explorar y para que los peruanos nos integremos, ¿no? Entonces, integrar y ¿Qué caminar... lugares de la Sierra de Lima recomendarías? Según tu experiencia, que ya tienen Hay una zona que tiene bastante nevados, que es la zona de Cajatambo, ¿no? En la zona de Cajatambo está la cordillera de Huayhuash, que es compartida con Huánuco y con Ancash, pero en la zona de la Sierra de Lima está la mayor parte, ¿no? Ahí ya se hacen algunas rutas de trekking. Como te digo, básicamente el trekking acá, las caminatas, es para extranjeros, pero ahí estamos nosotros para empezar a salir, ¿no? Te cuento como anécdota curiosa, yo cuando hice la ruta del Salcantay, que es una ruta ya recorrida porque está en el Cusco, yo fui con 2 amigos más y éramos los 3 peruanos nada más. En todos los grupos que habían, que era una muy buena cantidad de gente, éramos los únicos 3 peruanos. Aparte de los guías y los porteadores y todo lo demás, los únicos 3 peruanos éramos nosotros.
Y como éramos los únicos 3, pensábamos que los 3 no íbamos a llegar porque peruano no camina, es más o menos la idea que se tiene. Bueno, felizmente le dimos la contraria, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Lima tenemos cerca el clásico Marcahuasi, ¿no? Que también el año pasado han hecho algunas obras ahí de mejoramiento, ¿no? Tenemos el bosque de Zárate, saliendo nada más de Chosica, tenemos además, ¿no? Cataratas, la zona misma de Ticlio, y hay nevados que se pueden a uno acercar y experimentar, ¿no? Entonces, es cuestión de repente esta no es la época más adecuada, estamos hablando un poquito para cuando pase el verano, que es época de lluvia, pero cuando pase esta época, que es época básicamente playera, digamos, en la época invernal de Lima tú te puedes ir a acercar un poco a la sierra, ¿no? Y conocer la Sierra de Lima, que en verdad lo más cercano, por ejemplo, Canta, ¿no? Está cerquita, Canta más allá y la cordillera de la Viuda, y si sigues llegas ya a Guayay, que es el bosque de piedra que está en Pasco, hay carretera, hay vía para llegar, ¿no? Conocer, ¿no? Y la costa también tiene innumerables sitios, ya que estamos hablando de estación de verano. Innumerables no, playas, tenemos para... Estaban como olvidadas las costas arequipeñas, ¿no? Y tú hiciste una crónica, me parece, muy bonita, donde rescatas todo ese valor que tiene, La ¿no? costa arequipeña es realmente interesante y hay varios lugares que están todavía por explotar. Playas, quizás el único problema es que el agua es un poco fría, pero más allá de eso, bueno, como en es Lima, interesante. ¿No? Sí, un poquito más porque está más al sur, ¿no? Pero en Camaná, más allá de Camaná, que es una playa así bastante visitada, ¿no? Mollendo mismo, pero más allá entre la costa, siguiendo la costa hay lugares interesantes. Toda esa ruta hacia Moquegua, que es una vía que le llaman la costanera, en todo el sector hay lugares de playa que no va nadie, ¿no? Claro. Entonces, yo recomiendo, si tú tienes un carrito, ¿no? Te puedes ir de Arequipa a Moquegua siguiendo la costanera y te puedes parar en el lugar que quieras, donde te dé calor, te bajas y te bañas. Sin duda. Qué importante es ahorita que estamos en este momento que estamos mencionando, por ejemplo, hay actividad ganadera, pesca, pero ahora es ganadería y turismo, pesca y turismo. ¿Cómo ha ido entrando el turismo? Porque además es una posibilidad pues, concreta de generar recursos entre los pueblos, ¿no? En los pueblos. Claro, un poco lo que se llama el turismo rural, ¿no? La gente va a hacer a veces trabajo de campo o acercarse a los ganados para ver cómo es que se ordeña un ganado, ese tipo de cosas. Este turismo rural comunitario que se está explotando de una manera muy importante. Como te digo, siempre hay que ir mejorando, pero el potencial está. O sea, lo que nosotros como peruanos debemos darnos cuenta que tenemos un gran potencial, que debemos empezar a trabajarlo de la mejor manera. Y como te dije un poco al principio, que todos seamos conscientes de esa riqueza, más allá de que estemos involucrados o no en el turismo, no simplemente por respeto a lo que es nuestro, coincidiendo un poco con el nombre del suplemento. La gente, el paisaje, la biodiversidad, sobre todo. Cuántas cosas que están de alguna forma presentes en tu trabajo. Hay mucho por recorrer en el Perú. ¿Qué te falta? Te pregunto, porque has viajado por costa, sierra, selva. ¿Qué te falta o qué te gustaría o no conoces mucho? No, yo siempre cuando me preguntan si conozco todo el Perú digo que eso es imposible, ¿no? Que tendría que vivir varias vidas porque el Perú es inmenso y además el hecho de ir una vez no es que conozcas el lugar necesariamente, ¿no? Pero yo he estado en todas las regiones del país, en todas las regiones políticas y geográficas también, ¿no? ¿Y qué me falta conocer? Que yo considero que tengo vacíos más o menos grandes, por ejemplo, regiones como Tacna, ¿no? He ido una sola vez, ¿no? Pero me gustaría ir de nuevo para explorar un poco más. De repente algo más de Moquegua, que sí he ido, pero básicamente en la ciudad me falta las zonas altas, justo las zonas altas que limitan con Puno, y hay otras zonas altas que limitan también con Tacna, que tengo información de que son muy ricas, alejadas, con poca infraestructura, pero que son muy interesantes, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, hay un vacío que yo sé que tengo, que espero este año no comenzar a tapar ese huequito, ¿no? Estamos en épocas de carnavales en todo el Perú, ¿no? Que Cajamarca es sin duda emblemático, pero hay otros que están despuntándose por el colorido, ¿no? Y hay dos tipos de carnavales, ¿no? Los carnavales urbanos y los carnavales rurales. De eso todavía conocemos poco, se sabe poco, lo conoce la gente de los lugares, ¿no? Entonces la oferta carnavalera, por decir de cierta manera, es bastante grande, ¿no? Cajamarca despunta porque ya tiene una tradición, tiene una fama, pero hay carnavales como el de Ayacucho, el de Abancay, que también son interesantes. Que son muy vistosos. Son muy vistosos, ¿no? Y es otro tipo de carnaval, ¿no? El de Cajamarca tiene sus características y el carnaval, por ejemplo, abanquino, ayacuchano es diferente, las vestimentas, la forma incluso de socializar, de divertirse, ¿no? Es diferente. Y los carnavales rurales son totalmente distintos, ¿no? Más pegados a la tierra, más pegados
a los tiempos de siembra y cosecha, ¿no? Entonces va variando. En la selva también tenemos carnavales. Ahora justo yo estoy viajando a Piura, donde va a haber un evento relacionado al carnaval, el carnaval de Catacaos, que yo no sabía que era un carnaval representativo, pero van a conversar justo para rescatar un poco la herencia de ese carnaval que se estaba perdiendo. Entonces claro, hay mucho por conocer, mucho por visitar. Por eso yo siempre invito a la gente que viaje a donde pueda y cuando pueda, ¿no? Hay mucha investigación también en el trabajo que realiza un periodista viajero, ¿no? Y bastante investigación cara a cara, ¿no? Bastante conversación, bastante oralidad, ¿no? A mí me gusta mucho conversar con la gente. Perfecto, sí. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa y regresamos conversando con Rolly sobre este libro, pues, que hay que leerlo de todas maneras, ¿no? Explorando el Perú, visiones a contraluz. Ya regresamos. No se olviden de su sopita, solamente 80 céntimos el kilo. 80 céntimos el kilo. Y la papa canchán especialmente para fritura y para segundos. No nos olvidemos hoy llevar nuestras papitas, solamente 80 céntimos el kilo. La solución inmediata ha sido declarar el decreto de urgencia para que los gobiernos regionales puedan adquirir esta papa excedente de papas blancas, mayormente yungay y canchán, que son las que producen la caída del precio. Promover lo que es asociatividad, ¿no?, de los productores para que puedan acceder a una mejor orientación, una planificación de sus siembras. Otro es para que puedan organizarse de repente para poder tener unos centros de acopio, ¿no?, de papa seleccionada, clasificada, y también es promover algunas plantas de procesamiento de acuerdo a la demanda del mercado. Después también es estas actividades de financiamiento de planes de negocio, pero con la condición de que los productores estén asociados, ¿no?, de acuerdo a la demanda, para que no haya esta sobreoferta que ha habido y se ha cruzado, pues, las cosechas de la sierra con la cosecha de Lima, y esto ha producido una sobreoferta estacional por este momento, ¿no? Este problema de sobreoferta de papa en forma estacional es debido al incremento de las siembras y cosechas de las regiones de la Sierra Central, mayormente lo que es Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, y también las cosechas tardías que ha tenido Lima. Entonces ha habido un excedente de sobreoferta de estas dos regiones y eso ha provocado la caída del precio, ¿no? Esta sobreoferta es temporal, no es permanente, ¿no? Entonces, con esta ayuda, tratando de que los excedentes se manejen dentro de las regiones y no lleguen al mercado de Santa Anita, porque el mercado de Santa Anita también está saturado, eso va a equilibrar el mercado y posiblemente también va a poder regular el precio. La papita blanca es especialmente para puré, ¿qué más? Causa, papa rellena, muy bien, ama de casa ya conoce bastante. Ahora me han preguntado si quieren llevar por... Esta va a ser la primera campaña, vamos a hacer campañas simultáneas también en otros distritos, estamos coordinando con Lima Metropolitana, con Sur, con Magdalena y también con otras entidades para que se pueda orientar esos excedentes de papa yungay y canchán principalmente, ¿no? El avance tecnológico ha obligado a los profesores a capacitarse en el uso de herramientas en el aula. Es el objetivo de Aulas Digitales. Tenemos el proyecto Aula Digital, que tiene un componente en la ciudad y tiene un componente rural. Aula Digital Rural básicamente consiste en el acompañamiento docente, básicamente son unas maletas que lo que tienen son recursos educativos curados por expertos en educación. Lo que busca es que los chicos desarrollen habilidades de lectoescritura, habilidades matemáticas a través de estos recursos educativos que tenemos en las maletas. La maleta funciona como una especie de intranet, es decir, no damos internet, pero sí damos una red con contenidos educativos que creemos que pueden ser de utilidad para el alumno. Para UNESCO, todos los alumnos del siglo XXI deberían tener habilidades digitales.
Habilidades digitales tiene que ver básicamente con el uso del Internet, cómo utilizar los contenidos que uno encuentra en Internet para la enseñanza y para el aprendizaje. Los alumnos han crecido con Internet, han crecido con las nuevas tecnologías, ellos son los famosos nativos digitales, mientras que sus profesores de pronto no. Hoy los alumnos quieren ser más participativos, hoy los alumnos ya se aburren con una clase en la que el profesor simplemente dicta sin parar durante una hora y los chicos quieren participar. La mayor cantidad de empresas piden competencias digitales y competencias digitales no solamente se refiere a, por ejemplo, utilizar correctamente el Internet o trabajar bien las redes sociales, sino también a esas habilidades blandas que tienen que ver con trabajo en equipo, acompañamiento, poder escuchar al otro, ser un poco más asertivo, etc. El Facebook puede ser utilizado por los docentes como una herramienta educativa. Como, por ejemplo, puede armar un grupo de trabajo en donde los chicos compartan tareas. De alguna manera esto hace el tema más entretenido porque el chico tiene un contacto mucho más cercano con las redes sociales y le permite trabajar los contenidos de mejor manera. Perfecto. Amigos, regresamos. Estamos conversando con Rolly Valdivia. Él es periodista, un viajero absoluto. Y bueno, estamos comentando el libro que acaba de publicar, Explorando el Perú, Visiones a Contraluz. Rolly, acá veo Destinos Ocultos, uno de los títulos del libro. ¿A qué te refieres exactamente con estos destinos ocultos? Sí, son algunos lugares que son muy pocos visitados. Ahí, por ejemplo, hay una catarata que existe en el Cañón del Colca, que el Colca es un sitio conocido, pero esta catarata es muy poco visitada, ¿no? Porque hay que caminar 2-3 días para llegar, ¿no? Entonces, en esa sección he considerado varios lugares de ese tipo. También hay otra pampa en la zona de Akia, que tampoco se visita, y a pesar de que hay nevados y que hay una Lach se llama el lugar, Lach, perdón que ¿no? Es poco complicada la pronunciación. Y ahí hay una zona curiosa porque como que el río se pierde y el agua comienza a brotar de una especie de montaña que hay ahí, ¿no? Entonces tú caminas y la montaña está aguada, pero es del río que pasa por abajo, ¿no? Y si tú sigues caminando por ahí, según lo que me han dicho, porque yo no he hecho la ruta, puedes llegar hasta Pastoruri. No, yo no he hecho la ruta, pero dicen que se puede llegar. Entonces, volvemos al tema, ¿no? Hay potencial. En todos los lugares hay potencial para descubrir, ¿no? Entonces, esa sección de destinos ocultos es un poco eso. Son 3 o 4 destinos poquísimamente visitados que he tratado de mostrar contextos pequeños, con anécdotas muy cortas, porque a diferencia de mi publicación anterior en Explorando el Perú, estoy mezclando un poco contextos cortos, contextos más largos con crónicas, ¿no? Porque ahí hay muchas reflexiones que yo he hecho en el momento de viajar, ahora que tenemos las redes sociales. He visto algo y lo he contado en el Facebook rápidamente, y eso lo he recopilado y lo he puesto en el libro para demostrar también que no se necesita hacer textos muy grandes, que puedes hacer cosas inmediatas bien hechas y que pueden ser publicadas o que te transmiten mucho, ¿no? Además porque esa es la emoción del momento. A veces cuando uno ya redacta, ya está en Lima de repente, ya pasaron unos cuantos días, estás más reposado y la emoción no es la misma que cuando de repente lo estás viendo. Ahora, sin duda, lo audiovisual siempre tiene un mayor impacto, ¿no? Pero qué importante rescatar, pues, trabajos de este tipo que comentábamos, es bastante sacrificado, por decirlo, y no te significa mayores ingresos, es más la satisfacción de publicar, ¿no? Es más la satisfacción, por eso también el título es un poco a contraluz, porque es ir un poco a contrapié, porque en estos tiempos es más lo audiovisual, ¿no? Yo he hecho entre comillas, una pequeña concesión con mi primer libro. Mi primer libro fue básicamente texto. Este ya está más mezclado, tiene sus fotos en blanco y negro para darle un toque antiguo, pero tiene un poco más de fotos que el anterior, muchas más fotos que el anterior. El otro sí fue relato, se llamaba Relato del Perú, ya relatos por todos lados. Ahora, tú has participado en una serie de talleres con jóvenes. ¿Cómo notas tú el interés? Bueno, la aventura siempre, ¿no?, está ahí presente, pero hay un real interés por conocer el Perú, por conocer sus destinos, por valorar su geografía en los jóvenes. ¿Tú encuentras eso? Yo creo que se ha incrementado. Incluso entre los comunicadores o los estudiantes de comunicación hay un interés por viajar más, porque el Perú además ahora es mucho más fácil viajar que cuando uno era joven, ¿no? Claro, en la época que yo era joven estaba el problema del terrorismo y todo lo demás, entonces viajar era un poquito arriesgado, por decirlo de cierta manera, ¿no? Ahora hay más facilidades, los jóvenes también ya comienzan a trabajar más temprano, entonces manejan su propio dinero, entonces quieren viajar. Y algo positivo, creo yo, de las redes sociales o el internet, con los blogs, es que hay más facilidades para que la gente publique,
Entonces eso a los muchachos que están estudiando la carrera les da la facilidad de comenzar a publicar cuando están estudiando. Más su inquietud de viajar, como que los dos caminos se unen, y yo veo que hay interés de la gente. Ahora, hay ¿no? una comunidad de blogueros que también trabajan pues el tema del turismo, Claro, los destinos. en y con YouTube mucho sobre éxito, todo ¿no? hay mucha gente que le está yendo muy bien, ¿no? Y es bueno que la gente, yo siempre digo, es bueno que la gente viaje, porque mientras más gente viaje también quiere decir que hay más gente que está, entre comillas, consumiendo material de viaje, Claro, sea texto, no. sea fotos, sean videos. ¿no? Entonces, Dinamiza el consumo dinamiza, interno, entonces, además. a todos los que estamos involucrados de Hay cierta muchos manera, países donde hay ¿no? políticas específicas orientadas a alentar los viajes Claro, y el turismo, claro. ¿no? en épocas determinadas. Sí, y para cerrar un poco este tema de los talleres, lo interesante de mis talleres es que no solamente ha ido estudiantes de periodismo, ha ido gente que ya les gusta viajar y que sentía la necesidad de empezar a contar sus historias. Entonces han ido al taller para un poco tener mayor orientación de cómo contar, porque ellos nunca han estudiado un curso de redacción, no es su trabajo, Claro, digamos, ¿no? Es Entonces, importante saber cómo llegar, ¿no? claro, al entonces lector. el taller es básicamente darles tics, darles ideas, un poco motivarlos a perder el miedo y que escriban lo que sienten, porque a veces uno trata de escribir más pegado a la historia, al lado informativo, por decirlo, y pierde un poco la emoción. Y yo por lo menos en temas de viaje sí me gusta transmitir emoción, porque creo que eso da más ganas de viajar. El tema histórico lo vas a conocer, puedes dar los datos, pero a mí me gusta transmitir la emoción. A veces eso me ha traído un poco de problemas con algunos sitios que he publicado que buscan una nota más turística, pero a mí lo que me interesa es transmitir la emoción. Que la gente quiera viajar después, o que si no viaja después de leer la nota, diga, oye, qué bonito ese lugar, a mí me hubiera gustado ir, si fuera de repente más aventurero, ¿no? Por eso Ahora, lo simpático es que tú describes al personaje y al hacerlo vas describiendo su modo de vida, su relación con el entorno, la naturaleza, entonces Claro. de una manera enriquece. Todo depende mucho también de la experiencia de viaje, ¿no? Porque hay experiencias de viajes que son más bien solitarias. Por ejemplo, una caminata, ¿no? De repente no te relacionas mucho con la gente porque estás frente tú a la montaña y de repente tú eres el que te quedas al final del grupo de caminantes, es el que va solo todo el tiempo y piensas y reflexionas, y entonces ahí las notas adquieren, ¿no? un poco diferente esto sentido, del ¿no? turismo rural comunitario, que hace un tiempo era, nadie lo Ajá, pensaba, se ha convertido en un rubro muy importante. Hay una demanda específica de países, ¿no? donde hay alto consumo de turismo, que buscan casualmente ese tipo de experiencias, ¿no? Relacionarse con las poblaciones, convivir con ellos, estar en su día a día. Qué importante, y me parece que ha recogido bien el Mincetur, el PROMPERÚ, que están trabajando en eso específicamente, ¿no? Sí, ahí hay un campo, en el Perú hay un campo muy grande para explotar en ese sentido, y hay algunas experiencias que se están haciendo, algunas más exitosas, otras menos exitosas, hay proyectos que también no han salido bien, porque así es también, ¿no? No todo tiene que funcionar a la primera tampoco, ¿no? La decepción es parte del andar también, ¿no? Claro. Pero hay proyectos que están funcionando, en Puno hay bastante lo que es turismo rural comunitario, en la zona del Colca también, en Cusco, ¿no? Están habiendo Bueno, Puno proyectos. son pioneros, pues, ¿no? Puno Hace son de los muchos pioneros, años. yo estuve alguna vez en la isla de Anapia, que fue una de las pioneras, cuando ni siquiera se hablaba de este tipo de turismo, ¿no? Que ellos se organizaron y albergaban a los turistas en su casa, otro grupo era el que lo llevaba a pasear, con un sistema rotativo por turno, ¿no? Hoy día te toca a ti, mañana al otro, y nadie se podía saltar el turno porque estaba inscrito, otro era el que te llevaba en el bote, ¿no? Y a mí me pasó una experiencia muy curiosa, porque justo cuando llegué había un matrimonio en la isla, ¿no? Entonces, sin querer, terminé en un matrimonio aymara, ¿no? Participando, porque la familia que me alojó, además todos son parientes ahí, eran sus sobrinos y me llevaron. Terminaste abrazado con los novios. Terminé ahí bailando con los novios. Lo único que no hice fue dejar regalo porque no había mucha economía, pero digamos que estuviste, si el matrimonio era 3 días, yo solo estuve un día, pero el matrimonio duraba 3 días. Entonces, imagínate, uno siendo peruano se sorprende, ¿no? Imagínate un extranjero que llega y se gana con esta fiesta y 3 días de fiesta, una experiencia Impresionante, inolvidable, ¿no? impresionante. Recordando un poco el tema del turismo rural comunitario, recordaba y viendo unas imágenes de Yamapac, que es un proyecto que han logrado de alguna manera revalorizar el tema de la llama, incluso han trabajado genéticamente, están buscando y los han incorporado a la actividad turística, hacen las caminatas, ¿no? Ya mucha gente que trabaja en la zona de Urubamba no tiene que ir hasta Machu Picchu para trabajar. Entonces, ¿cómo se va integrando, cómo se va desarrollando economía? La gente ha vuelto en esas zonas un poco olvidadas a trabajar el tema de la artesanía, porque hay un consumo, demandan cosas locales, ven una manta y dicen, oye, yo quiero así, entonces, qué importante todo esto, ¿no? En ese caso, incluso la revaloración de la llama, ¿no? Claro, porque claro. hay zonas donde ya
está empezando a dejar de criar y una propuesta de este tipo más bien motiva a volver a criar, ¿no? Porque los arrieros o los llameros ya también es algo que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Claro. Cada vez hay más carreteras, entonces todos lo sacan con camión, entonces ya no es tan necesario. Pero al darle un uso turístico, esa tradición no se pierde, porque tú debes haber tenido la oportunidad cómo visten a las llamas cuando salen de carga, ¿no? Es impresionante, les ponen acá sus aretitos y todo lo demás. Entonces, para que no se pierda este tipo de actividades, a veces el turismo sirve para mantener tradiciones, costumbres, que la modernidad las va dejando un poco de lado, ¿no? Sin duda. Podríamos hablar todo el día de turismo, de destinos, lugares, costumbres, pero bueno, el tiempo tú sabes que es corto. Rolly, te invito, ¿dónde podemos encontrar a quienes nos gusta la lectura, nos gusta viajar? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Que contacten conmigo, en mi Facebook me encuentran como Rolly Valdivia, Rolly Valdivia Chávez, ahí se contactan conmigo y le podemos hacer llegar el libro incluso a su domicilio, ¿no? También está en librerías, pero más directo sería el trato, ¿no? Se contactan conmigo y el libro se lo hacemos llegar a domicilio donde esté. En Lima, estoy refiriendo. En el caso de provincia ya es un poquito más complicado, pero igual también se puede hacer. No te voy a pedir que recomiendes un destino porque me vas a hacer una lista. Así que, bueno, hay que leer y ahí seguramente nos vamos a animar por un lugar, ¿no? Estos que escribes tú con tanta pasión. O si no, que me escriban, yo siempre estoy yendo a conversar con las personas que quieran viajar. No hay problema. Perfecto. Gracias, Rolly, por este trabajo. Realmente te felicito, muy bonito. Bueno, amigos, no se olviden, el Perú tiene una propuesta pues de destinos impresionante. Viajen, háganlo con responsabilidad, cuidando siempre el medio ambiente y no se olviden de seguirnos siempre a través del Facebook Live de Andina. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos hasta la próxima.